Shabbat Shalom. Vamos a comenzar la enseñanza de este Shabbat, de esta parasha. Vamos a poner este tiempo en manos del Creador. Escucha Israel, Adonai es tu Elohim, Adonai es uno. Amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que el Eterno te manda hoy las llevarás sobre tu corazón. Las enseñarás cuidadosamente a tus hijos, hablarás de ellas cuando andes por el camino, cuando estés sentado en tu hogar. Al acostarte y al levantarte las repetirás. Las atarás como señal en tu mano, te servirán por insignia entre tus ojos, y las escribirás en los postes y en las puertas de tu ciudad. Bendito Padre, te damos muchas gracias por este día, gracias por tu Shabbat. Ayúdanos, Señor, a discernir tu voz. Guíanos tú, Padre, en el estudio de tu palabra. Te damos gracias porque has abierto nuestros ojos, has destapado nuestros oídos, porque tú nos has puesto en las manos de Yeshua el Mashiach, quien nos ha injertado en tu pueblo Israel. Te damos gracias, Padre, por tu misericordia, por tu paciencia y tu amor, y te rogamos, Adonai, que tú nos ayudes, que tú nos dirijas y que hables tú, Padre, que pueda llegar tu palabra a nuestro corazón y podamos vivirlo. En el nombre de Yeshua te lo rogamos. Amén. Amén. Bueno, la parasha número 12. En hebreo se pronuncia Vayehi o Vayehi y significa y vivió. Es la porción tomada de Génesis, del capítulo 47 al final, hasta terminar el libro de Génesis en el capítulo 50, versículo 26, Haftará en Reyes y una porción de las cartas de Pedro en los escritos mesiánicos. A manera de resumen y de guía, podemos ver en esta porción temas generales que nos van guiando a través de la lectura y que podamos ver y detectar en medio de la enseñanza de los patriarcas al final de su historia. Podemos ver temas como la confianza, la figura profética de la adopción de los pueblos nacidos en la dispersión, las bendiciones y profecías de Jacob para sus hijos, y la restauración, la redención y la figura profética también de Joseph respecto al Mesías. En esta porción de la Torah vamos a guiarnos con estos puntos para estudiar lo que pasó. Ok, la parasha comienza así, diciendo en Génesis 47-28, cuenta, ahí lo puse a manera de resumen, como dice, y vivió Jacob en Egipto 17 años, esto suma su vida un total de 147 años, y él en su lecho de muerte le hace jurar a Joseph que se lleve su cuerpo a la cueva de Abraham, la cueva de la heredad, para que su cuerpo no sea enterrado en Egipto. La manera en que leemos las escrituras, leemos la Biblia, tiene esta estructura, particularmente o más marcado en Génesis, en la que se nos narra primero un resumen o una especie de, podría decirse, de título, así como nuestras Biblias ahora tienen subtítulos ahí. La misma narración, las mismas escrituras de esto comienza diciendo, y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y en su lecho de muerte le hizo jurar a Joseph que no dejaría su cuerpo en Egipto. Pero después de esto comienza a decir, se enfermó Jacob, y Joseph lo fue a ver y llevó a sus hijos. Ahí sucede lo de la adopción de Efraín y Manasés. Después Jacob bendice a sus hijos, y entonces es cuando da instrucciones de su muerte. A pesar de que ya nos lo había dicho desde el principio de esta porción, digamos, después nos va narrando
a manera detallada los hechos. Así sucede, si se acuerdan también en Génesis, en el principio de la creación. Dice, en el principio Adonai creó los cielos y la tierra. Y después comienza diciendo, primero ordenó las cosas, después creó, separó las aguas de abajo de las aguas de arriba, se hizo la luz, creó los animales, luego al hombre. A pesar de que en los primeros versículos nos dice, Él hizo todo, después nos va diciendo cómo lo hizo. En esta estructura podemos ver como semillas de lo que vamos a ir leyendo el resto de las escrituras. Y aquí en Génesis no es la excepción. Esta enseñanza o este principio de los patriarcas es caminar en confianza. Y es lo que hace Jacob aquí al dar instrucciones para qué hacer con su cuerpo en el día de su muerte, para su sepultura. Dice en Génesis 49, 28, les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Esta instrucción la deja Jacob porque él sabe que hay una tierra que se le fue prometida a los hijos de Abraham. Y él, para dar testimonio, pide ser enterrado ahí. Esta cueva, vemos en el capítulo 23 de Génesis como Abraham la adquiere cuando muere Sara. Dice en el versículo 19, después de esto sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Aquí en el mapa podemos ver este lugar ubicado, que es el pin grande que está aquí. No sé si se ve la manita no se ve, ¿verdad? Sí. Aquí de este lado. Ok, gracias. En el encinar de Mamre, aquí está Hebrón, acá está Jerusalén, y acá está dato curioso, Efraín, y por acá sí que más adelante se menciona, o durante la paracha se menciona. Entonces hay que tenerlos ubicados. Esta cueva la compra Abraham en la tierra que el Eterno le prometió. Entonces, como él sabe que al final va a pertenecer a su descendencia, él obra de esta manera para dejar testimonio y de la confianza que tiene en las promesas y en quién se las hizo. Amén. También Jacob recibió promesa cuando el Eterno se le aparece para confirmar con él el pacto que ya le había dicho. Esto sucedió después de que él llegara a Siquem, a Betel, y ahí viera la visión de la escalera y los ángeles que ascienden y descienden por el mismo lugar. Cuando el Eterno se le aparece y le dice, yo soy el Shaddai, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y saldrán de tus lomos, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que le he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Es decir, que este territorio que había sido prometido para Abraham, cuando el Eterno le confirmó el mismo pacto a Isaac, también se la transfiere, digamos, también se la promete. Igualmente aquí a Jacob, o sea, los tres recibieron la promesa, también basados en la promesa que se le había dado a Abraham. Ellos eran la descendencia de Abraham y estaban recibiendo el mismo pacto con el Eterno. Esto es la razón de la confianza de Jacob al dar instrucciones el día de su muerte. O sea, sé que allá es nuestra heredad, entonces entiérrenme allá. Dice también en Amós 3:7, porque no hará nada Yahweh Adonai sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. En este caso, Jacob tenía palabra de profecía de lo que había de suceder con su herencia, con su descendencia, cuando están a punto de irse a Egipto. Él está a punto de irse a Egipto con Joseph y llevarse a todos sus hijos, todas sus pertenencias, sus mujeres, sus ganados. Entonces, para que fuera con confianza, se le aparece otra vez el Eterno y le dice, yo soy el Elohim de tu padre. No temas de descender a Egipto,
porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de Joseph cerrará tus ojos. Entonces, él, gracias. Entonces, él también tenía palabra directamente del Eterno, y él sabía que a pesar de irse a Egipto, el mismo Eterno que lo está sustentando y que le está prometiendo la tierra y que lo va a acompañar, él dice, yo también te haré volver. Entonces, él sabe que van a salir de ahí, que a pesar de que él va a morir, que sus hijos se van a quedar en Egipto, sabe que en el tiempo debido a Adonai se los va a aparecer o se va a acordar de ellos, como dice más adelante, y él los sacará de ahí. Esto es algo que no fue nuevo para Jacob, Abraham lo sabía. Abraham también recibió esta palabra directamente del Eterno. En Génesis 15 podemos encontrar que le dice: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y en la cuarta generación volverán acá. Él está recibiendo esta palabra acá en la tierra de Canaán. Entonces, se sabía por parte de los patriarcas que el pueblo iba a ser, digamos, pues esclavizado. Directamente Abraham se lo dice así, y Jacob tal vez por eso tenía miedo de ir de descender a Egipto cuando sucedió todo esto. Pero el Eterno le hace la promesa directamente: y yo te haré volver a este tiempo. Es por eso que esta parte de acá es muy importante. La descendencia de Jacob se expande a través de la adopción de los hijos de Joseph. Cuando menciona la porción que Jacob se siente mal, entra Joseph a visitarlos, se lleva a sus dos hijos, y entonces cambia la palabra y dice ahora a Israel. Israel hace un esfuerzo y se sienta sobre su cama para bendecirlos. Entonces le dice a Joseph: ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que viniese a ti, a la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón serán míos. Él toma a los hijos de Joseph como hijos suyos. Rubén ya había perdido sus derechos de primogenitura, y Simeón también. Él era el que le seguía digamos, en edad o en nacimiento. Pero ellos dos habían perdido su privilegio, su derecho. Entonces Jacob, al adoptar a Efraín y Manasés, los pone en lugar de ellos, o sea, lo pone en lo más preeminente, como cabezas de su descendencia. En cuanto a mí, cuando venía yo de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como a media legua de tierra viniendo a Efrata, y la sepulté allí en el camino a Efrata, que es Belén. Es interesante que Jacob, mientras está haciendo la adopción de Efraín y Manasés, añade esta explicación. En algunas versiones dice ¿por qué? En lugar de en cuanto a mí, como explicando por qué está haciendo esto. Y menciona la muerte de Raquel como dando a entender que la descendencia prometida venía de parte de Raquel, así como era Joseph. Tal vez pudo haber sido por eso, pero aquí lo interesante es que a nosotros nos tiene que recordar qué pasó en Belén. Ahí fue el nacimiento del Mashiach, y no parece como tan extraño, nosotros que sabemos esto, que que Jacob meta esta explicación en medio de esto que está haciendo la adopción. Amén. Vamos a estar viendo más adelante cómo este evento es de vital importancia para nosotros y para la redención de todas las naciones. Amén. Justo aquí en el versículo 14 dice: entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Esto también es un patrón que podemos ver en las escrituras de cómo el menor
es elegido por sobre el que por derecho de nacimiento es el principal. En este caso los primogénitos han venido siendo los menores. Esaf nació primero, pero el principal terminó siendo Jacob. Aquí con Rubén y Simeón y Leví, aún Leví, perdieron sus derechos de primogenitura por sus acciones, y los menores pasan a ser los principales o las cabezas de las tribus de Israel. Sí. Y esto tiene que ver también con que el primer Adán fue el que cayó, y el segundo Adán, o sea, el menor, en edad, digamos, en aparición, fue el que redimió lo que el primero hizo. Así es. En el versículo 15 dice: y bendijo a Joseph, diciendo: el Elohim en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me libra de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. En esta bendición que Jacob les da, encontramos palabras que no se les dijeron a ninguno del resto de sus hijos, que en ellos dos permanecería el nombre del patriarca, el nombre de Israel. Es decir, en la descendencia o en las tribus de Efraín y Manasés iba a perdurar el nombre de Israel. Esto es algo que a los demás no se les dijeron varias cosas, ahorita las vamos a ver, pero solamente ellos dos harían que fuera perpetuado el nombre de Israel. También, entre las cosas que Jacob dice, menciona, digamos, a la fuente de su bendición. Pone ¿cómo se llama eso? Bueno, pone por delante a Adonai, pues, dice: el Elohim en cuya presencia anduvieron mis padres, el Dios que me mantiene. O sea, él sabe a quién le debe el estar ahí todavía y todo lo que ha pasado con su vida. Y añade esta explicación: el ángel que me liberta de todo mal. No es que Jacob pensara que Dios era un ángel o le cambiara la dedicación de sus palabras a el ángel, sino que él sabía que aquel con el que había peleado, aquel que sí podía ver, era el mismo. Dice: el ángel que me liberta de todo mal. Inclusive la parte específica que dice: él me liberta, él me redime del mal. Está hablando, pues para nosotros es muy evidente hoy que él está hablando del Mesías. Él está haciendo la explicación de que es a Dios a quien debe todo lo que le ha sucedido y todo lo que él es, y la bendición que le está dando a ellos la pone en ese título. Y ahí añade al ángel, al enviado del Eterno, quien es el que lo libera, el que lo redime. Continúa diciendo: pero viendo Joseph que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo Joseph a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso, y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, y también será engrandecido, pero su hermano menor, es decir, Efraín, será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Elohim como Efraín y como Manasés. Y así puso Efraín antes de Manasés. Y esta frase también debería sonarnos debería hacer eco en otro pasaje de la Escritura: multitud de naciones. Y para asegurarnos que no es digamos, esto que a veces se hace con las traducciones, o puede llegar a pasar con las traducciones, que nos ponen una frase para que nos suene algo que pasó por acá, podemos ir al hebreo y ver que meloj, que es la que se utiliza para multitud, se puede traducir así: multitud o plenitud, y aún llenar. Entonces puede ser plenitud, multitud o llenar,
y Goy, que es gentil o extranjero, o nación extranjera. Entonces sí hay multitud de naciones y esto es importante, como veremos más adelante. Pero recuerden esa frasecita. En las bendiciones a los hijos de Jacob. Se menciona uno por uno, se les da una palabra de bendición, pero también de profecía. En este caso a Rubén le dice: por haber subido al lecho de tu padre, no permanecerás, quitando de él el derecho y los beneficios, aún responsabilidades de la primogenitura. De Simeón y Leví: en Jacob los dividiré y en Israel los dispersaré. Ellos dos los pone juntos por lo que pasó en Siquem, que se llenaron de ira contra los varones de ese lugar por lo que pasó con su hermana, y fueron y cobraron venganza y tomando a espada ese lugar y matando a todos los varones. Entonces Jacob siempre miró como algo indigno de su descendencia. De hecho, los maldice en su ira en esta porción. De Judá: tu mano en la cerviz de tus enemigos, cachorro del león, el cetro no se apartará de él hasta que venga Shiloh, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Si recordamos, la tribu de Judá dio nacimiento a David y a su descendencia, y pues ellos fueron los reyes. Específicamente David, pues sí subyugó a todos sus enemigos, él unificó al reino. Y cachorro de león, pues ¿quién es el verdadero león de la tribu de Judá? Pues nuestro Yeshua. Entonces Judá es como debajo, el cachorro. El cetro no se apartará de él hasta que la obediencia de los pueblos sea dada a Shiloh. Shiloh es el Mashiach, y la preeminencia, o digamos la delantera de Judá se quitará por completo ese día. De Zabulón: habitará junto a la orilla de los mares. Isaacar: al ver que el lugar de su morada era hermoso, inclinó su hombro para servir y se entregó para tributo. Dan juzgará a su pueblo, serpiente junto al camino. Y añade, estas las puse a manera de resumen, pero me parece interesante que al final de Dan termine con esa frase: tu salvación anhelo, oh Yahweh. Y estuve buscando y se dice que esta profecía se cumple en Sansón. Sansón era de la tribu de Dan, fue juez de su pueblo, y recordemos la labor de rescatar al pueblo de los filisteos que hizo, pero apartándose a impiedad de los caminos del Eterno, alejándose de sus estatutos. Después pues estuvo encadenado y le sacaron los ojos, y fue hasta que se entendió que necesitaba redención, necesitaba volver al Eterno, que su fuerza regresó. Entonces es como si él también clamara: tu salvación anhelo, Yahweh, y ahí fue donde pudo cumplir, digamos, su último propósito. De Gad se dice: con banda de salteadores saldrá, y él le amputará el talón. Asher: fértil es su tierra, él dará provisión a reyes. Neftalí: rápido mensajero, pronuncia discurso hermoso. Y luego pasamos a Yosef. Yosef es la bendición y la profecía más larga. También traté de resumirlo, pero puse las partes que nos recuerdan a la figura que él es del Mesías. Rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden. Le causaron amargura y le hostigaron con flechas, mas su barco se mantuvo poderoso por las manos del poderoso de Jacob, el pastor, la roca de Israel. Estas palabras que vemos a lo largo de la parashá deberían sonarnos a lo que conocemos del resto de las escrituras, deberían llevarnos a otros pasajes de las escrituras. Nosotros sabemos que el pastor y la roca de Israel es Yeshua el Mesías. Entonces aquí dice que la fuerza y el poder de Yosef, digamos,
la razón de que esté ahí como virrey del faraón, el que haya sobrevivido, el que ahora esté siendo bendición, es por la fuerza que lo sustenta. Ese es el pastor, esa es la roca de Israel. Benjamín, de él se dice lobo rapaz, en la mañana devora y en la tarde reparte los despojos. Viendo estas figuras proféticas, viendo estas señales que nos da la porción del Mesías y de cómo se cumplieron los planes del Eterno, es con esos ojos que debemos ver los acontecimientos de la vida de los patriarcas, lo que nos narra o nos va sembrando la Torah para poder reconocer más adelante al Mesías en sus acciones. Por ejemplo, aquí al final, después de la muerte de Jacob, es que se narra esta porción y dice: viendo los hermanos de Joseph que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá Joseph y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a Joseph: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a Joseph: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Elohim de tu padre. Y Joseph lloró mientras hablaba. Ok. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Al principio de cumplirse la misión de Joseph en la tierra de Egipto, también sucedió algo parecido. Vinieron sus hermanos y reconocieron su autoridad, pero como señor de Egipto. Ahora, ya sabiendo quién es él y entendiendo, después de la muerte de su padre, el mal que habían hecho, es que se someten a él, reconocen que él es el principal, de la casa de su padre, reconocen que él es alguien que era inocente y que ellos le trataron con mal por envidia y todo eso. Entonces se someten a él y Joseph le responde: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Elohim? Ustedes tramaron contra mí el mal, pero Elohim lo había planeado para bien, a fin de que sucediera como este día y salvara a mucha gente, salvara a muchas naciones. Es decir, que todos los sucesos de la vida de Joseph, la manera en que sus hermanos lo trataron y lo que lo llevó a estar ahí, el sufrimiento, el ser vendido, la esclavitud, todo el cómo fue usado él, su interpretación de los sueños, el que fuera reconocido como un varón sabio, todo eso terminó obrando para la salvación de las naciones, aún la salvación de sus hermanos. Entonces concluye diciendo: ahora pues, no tengáis miedo, yo los sustentaré a ustedes y a sus hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Como que no se sentían perdonados los hermanos de ellos hasta este momento que dice: y los consoló y les habló al corazón. Es hasta este momento que ya quedan como en paz y él les asegura que se va a encargar del sustento de ellos y de sus hijos. Y pues los estableció en Egipto y les ayudó a que tuvieran tierras y donde prosperar, ¿no? con su ganado. Joseph también da pasos de confianza, igual que Jacob. También recibe de parte de su padre una heredad en Siquem. Y al morir, él da instrucciones para que sus huesos sean llevados a ese lugar. Les dice en el capítulo 50: y Joseph dijo a sus hermanos: ya estoy a punto de morir, pero Elohim ciertamente se acordará de ustedes y los sacará de esta tierra a la tierra que él juró a Abraham, Isaac y Jacob. Luego hizo que los hijos de Israel juraran diciendo: ciertamente Elohim se acordará y llévense de aquí mis huesos con ustedes.
Esto, como vimos, lo sabían Abraham y lo sabían Jacob antes de siquiera irse a Egipto. Entonces, estos pasos que Yosef da son los mismos que le enseñaron. Es dar testimonio de: esta no es mi tierra y aquí no me voy a quedar. Y aún añade un poco más de confianza, porque Jacob, al morir, hace que se lleven, o bueno, instruye que cuando muera se lleven sus huesos, pero Yosef dice: cuando se vayan de aquí, o sea, llévense mis huesos con ustedes. Aún le añade pues todavía más a la confianza que tenían que tener en la palabra que se les dio. Como si se va a acordar Dios de ustedes, se van a llevar mis huesos. Es como si él mismo se pusiera ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, pero es como, o sea, cuenten conmigo y voy con ustedes, pues, en lugar de llévenme y ahorita después se van. Pues, llévenme con ustedes. Y acá pues tenemos el cumplimiento bien narrado y descrito cuando ya entraron a la tierra, ya se repartieron todo, ya sacaron a los filisteos. En Josué dice: y enterraron en Siquem, en la heredad que le dio Jacob, los huesos de Joseph, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. También este evento de la compra de ese campo fue cuando Jacob venía de trabajar con su suegro y quería ir a la tierra que el Eterno le dijo, y tiene el encuentro con su hermano. Le dice: tú adelántate, yo me quedo atrás, y él se pone a acampar ahí en Sucot, y para poder poner sus tiendas ahí le compra este campo a los hijos de Siquem, pero dejando también una heredad que traspasar a sus hijos, así como Abraham dejó la cueva de su sepulcro como heredad a Isaac y a Jacob. Entonces las tribus, después de salir de Egipto y al entrar a la tierra prometida, comienzan esta conquista de los territorios que les fueron prometidos, repartiéndose de esta manera. Así quedó en la repartición, como se narra en el libro de Josué. Está Judá acá con este territorio, Simeón quedó entre ellos, y Leví quedó repartido en todo Israel. Leví no tuvo territorio, sino que se les asignaron ejidos en las tierras de sus hermanos, pero estos no eran su heredad, pues la heredad era de los patriarcas, digamos, de las cabezas de esas tribus, pero ellos no tuvieron heredad, simplemente se les hicieron un espacio cada quien, o sea, fueron repartidos en toda la tierra de Israel. Entonces también menciona la Haftará, algo que nos va a dar pie a entender el resto de la historia. La Torá es los cimientos, la Torá es la base de todo lo que vamos a ver en adelante en el resto de la Biblia, aún de lo que viene a ser el Mesías. Y entender lo que pasa aquí en esta porción de la Haftará y los eventos que desencadenan todo eso es lo que nos hace entender de qué se trata toda la historia. Entonces, en esta porción también David está dando instrucciones acerca de su muerte, diciendo a Salomón, se comienza la narración diciendo: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, y sé valiente. Guarda los preceptos de Yahweh tu Elohim, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la Torá de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Yahweh la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaran mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Estas instrucciones que comienza David a darle a su hijo Salomón
va acompañada de esta promesa. Le dice, guarda los mandamientos para que prosperes en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas, y confirme Yahweh esta palabra, que no faltaría varón a David en el trono de Israel. Entonces él le está diciendo, si cumples los mandamientos, esta palabra que me dio el Eterno, siempre llevándolo como a quién le dio la palabra, quién es el que está hablando y qué es lo que ha hecho en sus vidas, que está confirmando todo lo que les dijo, que lo está cumpliendo y que es alguien digno de confianza. Pues. No es yo te estoy diciendo, es Adonai me dijo y por eso funciona, por eso va a ser, porque él es el que lo está firmando. Desafortunadamente, Salomón desobedeció. Salomón hizo muchas cosas que estaba instruido que los reyes no debían hacer, específicamente en la Torah. Y pues fue tendido a la idolatría, como tuvo muchas mujeres, muchos caballos y acumuló muchas riquezas. Entonces sucedió esto también, como narra Primera de Reyes más adelante. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo de Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y este estaba cubierto con una capa o un manto nuevo, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, uno por cada tribu de Israel, y le dijo a Jeroboam era de Efraín, le dijo a Jeroboam, toma para ti 10 pedazos, porque así dijo Yahweh Elohim de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a mi siervo David, y por amor a Jerusalén, la ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. A la consecuencia de la desobediencia de Salomón trajo esta división del reino. David, al derrotar a todos los enemigos, pudo unificar el reino. Digamos que es el único momento en que el reino ha estado como uno, bajo el reinado de David. El resto de la vida de Salomón se mantuvo así, pero al momento del reino pasar a Roboam, el pueblo se siente como muy cargado por lo que Roboam quería hacer, Roboam, el hijo de Salomón. Quería hacer con los tributos y quería cargarle más la mano, digamos, quería poner más el yugo más pesado sobre el pueblo. Y Jeroboam era de la tribu de Efraín y era como alguien al que se le iba a entregar 10 tribus de parte del Eterno. El Eterno era el que le iba a dar esas tribus. Es por eso que el reino se divide en reino del norte y reino del sur, o de Israel y de Judá. El reino de Israel y las tribus del norte se conocen como Efraín por ser él el preeminente, el principal. Y Judá pues es el preeminente ahí en el reino del sur. La tribu de Benjamín quedó absorbida y algunos levitas que bajaron después de que Jeroboam cometiera idolatría. Él colocó 2 becerros de oro y cambió la fecha de la fiesta de los tabernáculos para que el pueblo no regresara a Jerusalén y se quedara ahí y no fueran a, digamos, abandonar el reino. Entonces comenzaron a poner sus propias leyes y sus propias maneras en lugar de seguir pues, la instrucción del Eterno. Esto trajo más consecuencias porque la promesa es: haz esto y yo te daré la tierra, yo te daré la heredad. Abraham le dijo: sal de tu tierra y tu parentela y yo te daré descendencia y tierra. A Jacob, le confirmó esta promesa a Isaac y a Jacob, y ellos obedecían. Ellos decían: heme aquí, y iban a donde les decía. Por ejemplo, vete a Siquem, y Jacob no quería porque allá estaba su hermano, pero lo hizo. Y vete a Egipto, y no quería porque iban a ser oprimidos, pero lo hizo, por confiar en la palabra, el que dijo: yo te voy a regresar, yo te voy a dar tierra, yo te voy a dar descendencia. Y David le dice lo mismo a Salomón: guarda los mandamientos, obedece la Torah, y el reino será confirmado, no faltará varón en el trono.
Pero Salomón no hace caso y comienza y continúa este ciclo que se venía dando desde que Josué dejó de ser el juez del pueblo. Comenzaron a tener este ciclo en el que se olvidaban de lo que el Eterno había hecho al sacarlos de Egipto, comenzaban a desobedecer la idolatría, alejarse de sus caminos, y el Eterno los juzgaba. Ellos clamaban a Él y levantaba un líder, un juez que los volvía a encaminar, que los rescataba, después los volvía a los caminos del Eterno y volvía de nuevo la prosperidad, la tranquilidad. Pero se alejaban, o crecía otra generación que no conocía de esto, y se alejaban, y volvía a haber castigo para ellos, volvía a haber enemigos en la tierra, clamaban al Eterno, se levantaba un juez o un líder, y los salvaba de esos enemigos, volvían a la obediencia, y se repetía y se repetía. Y esto no se detuvo tampoco con los reyes. Al pasar el reino a Jeroboam y Roboam, reino del sur y del norte, su descendencia continúa haciendo esto. Reyes de Judá se olvidaban del Eterno y el pueblo desobedecía. Reyes de Israel desobedecían al Eterno y el pueblo seguía. Después se levantaba un rey bueno porque continuaba o hacía volver al pueblo a los caminos de Adonai, y se restauraba, digamos, la prosperidad y la paz. Pero el ciclo seguía y seguía. Es por eso que sucede esto que está narrado en Segunda de Reyes, en el versículo del 6 al 8. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó a Samaria, es decir, el reino del norte, y lo llevó cautivo a Asiria, y los puso en Jalá, en Abor, junto al río Bosán, y en las ciudades de los medos. Porque los hijos de Israel, así explica, esta es la razón de que el pueblo fuera dispersado, que fuera llevado al cautiverio. Porque los hijos de Israel pecaron contra Yahweh su Elohim, temieron a dioses ajenos y anduvieron en los estatutos de las naciones que Yahweh había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Esto es lo que les explicaba, pues, al momento de hacer sus propias leyes, de alejarse de los caminos del Eterno, es que trae este juicio de parte de Adonai, de quitarles lo que les había prometido, digamos, por la iniquidad, por la maldad de ellos mismos. Entonces Yahweh, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá, es decir, se llevó primero a las tribus del norte. Pero ni aun Judá guardó los mandamientos de Yahweh su Elohim, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, es decir, los que hicieron los reyes del norte, los cuales habían hecho ellos. Y desechó Yahweh a toda la descendencia de Israel, y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Es decir, que Judá también siguió estos pasos, y es por eso que ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, mientras que las tribus del norte siguieron siendo esparcidos pues al norte del continente, fueron llevados a Siria, a Nínive y más para allá. En cambio, para llenar las tierras, trajeron gente de Babilonia para que se empezaran a asimilar y se perdiera su identidad. Lo mismo, pues Judá fue llevado a Babilonia, solamente que ellos volvieron, y las tribus del norte nunca volvieron. Ellos continuaron esparciéndose, continuaron siendo asimilados entre las naciones, llevando así la descendencia de Abraham a todo el mundo. Ese es el plan, digamos, eso es lo que el Eterno hace con la aparente maldad de todos ellos. Así como dijo Joseph, este mal, Adonai lo ha convertido en algo bueno. Adonai lo tenía planeado, lo tenía en su control. Y esta porción de esta profecía de Jeremías, es Jeremías 31, es lo que le da sentido, lo que explica esto que estaba pasando.
Dice del versículo 7 en adelante: porque así ha dicho Yahweh, regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de las naciones. Haced oír, alabad y decir: oh Yahweh, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí yo los hago volver de la tierra del norte, a donde fueron esparcidos, y los reuniré de los finales de la tierra hasta donde llegaron. Y entre ellos vendrán ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente. En gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Esto de la adopción de Efraín y Manasés era con este propósito, que Efraín fuera llamado el primogénito del Eterno, que Israel se dice su padre, para rescatarlo, para redimirlo, para traerlo de vuelta, así como en la parábola del hijo pródigo. Y él es el que lo pondrá junto a arroyos de aguas, como dice el Mesías, de aguas vivas que sabemos que proceden de él, que es el Espíritu, es la Torah. El mismo camino derecho por el cual no van a tropezar, es decir, andando en los estatutos del Eterno. Ese es el camino derecho. Entonces el Eterno termina diciendo: oíd la palabra de Yahweh, oh naciones, y hacerlo saber en las costas que están lejos. Es decir, vayan y anuncien esto a todos lados. Decid: el que esparció a Israel lo reunirá y guardará, como el pastor a su rebaño. Amén. Y pues, si eso no nos recuerda a alguien y su misión, aún Pedro añade o explica junto con Pablo: bendito Elohim y Padre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección del Mashiach de entre los muertos, para herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Elohim mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esta palabra que utiliza Pedro, renacer, es del griego 3:13, que puede traducirse también como engendrar o procrear. Dice ahí entre paréntesis de nuevo, como dependiendo del contexto. Y es bien interesante que renacer pues nos suena a la resurrección, y es a lo que lo liga, como nacer de nuevo, el dejar tu vieja naturaleza y ser una criatura nueva. Pero a mí me recuerda también a lo que explica Pablo sobre la promesa, que es parte del plan. Dice en Gálatas 3: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles o a las naciones, dio de antemano la buena noticia, o el Evangelio, a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, hablando de la simiente de Abraham. Y si vosotros sois del Mashiach, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Así como, si les sirve de recordatorio, también pueden cambiar entonces esta idea de renacer por ser engendrados. O sea, al momento de recibir la misericordia del Eterno, somos nuevas criaturas, ¿okay? Pero hemos sido engendrados por Abraham, digamos, en ese momento, en ese cambio. A la hora de depositar nuestra confianza en aquel que hizo la promesa, nos volvemos como hijos de Abraham. Y es lo que Pablo explica aquí. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Esta plenitud de los gentiles que Jacob profetiza sobre la adopción de sus hijos de Efraín y Manasés, específicamente en Efraín, es el plan del Eterno, para que la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob fuera esparcida entre las naciones, y al ir por ellos a los confines de la tierra, dar sanidad a todas las naciones. Así como el Mesías nos dijo:
no soy enviado, sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Mesías vino a rescatar a esas ovejas que fueron dispersadas por tener malos pastores, digamos, todos estos jueces y reyes que los llevaban por sus propios estatutos, por sus propias leyes, por sus propias maneras de hacer las cosas. Trajo la maldición como consecuencia, que fueran dispersados de la tierra, y el Mesías viene a redimirlos, a limpiarlos, a darles vida nueva, porque para acciones o consecuencias de la desobediencia, ¿cuál es la paga del pecado? Es como si estuviéramos muertos cuando estamos en pecado. Entonces, por eso dice, nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección del Mesías. Y Él vino a dar cumplimiento a todo esto, vino a rescatar, vino a limpiar, vino a redimir. Y para ver quién es para añadir aún más a las promesas, digamos, después del cumplimiento de cómo se pone en marcha esto que profetizó Jeremías, que Yahweh, ¿cómo se dice? Perdón, se me olvidó, ¿cómo decía? ¿Ya me acordé? Sí. El que esparció a Israel lo reunirá y lo guardará como el pastor a su rebaño. Esa es la ilustración que se hace, por eso el Mesías dice: yo soy el pastor, yo soy la puerta. Hay ovejas que son de mi redil, los que escuchan mi voz son mis ovejas y me siguen. Vine por las ovejas perdidas, porque Él es el pastor y Él nos va a llevar de vuelta a casa. Dice en Apocalipsis 7: después de esto, de la visión de los 144,000 sellados, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. También hay una parte en Apocalipsis que dice: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Cuando se están terminando todas las cosas al final de la historia. Y recordemos cómo inicia también el Evangelio de Juan, que la palabra se tabernaculizó y habitó entre nosotros. Entonces, esto es lo que el Eterno ha querido desde el principio: crear un entorno en el cual habitemos con Él. El jardín del Edén era un lugar en el que esto pasaba. Él habitaba entre nosotros, bueno, en este caso la humanidad, que eran Adán y Eva, hasta que el pecado entró. Adán y Eva decidieron tomar del fruto y con eso determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. Lo mismo que hicieron los líderes o reyes y jueces de las tribus de Israel. Ellos comenzaron a determinar: esto es lo bueno, esto es lo malo, en lugar de obedecer la instrucción. Entonces, cuando esto suceda, cuando todo se cumpla, continúa diciendo en Apocalipsis: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guardará fuerte, los guiará a fuentes de aguas de vida, como decía Jeremías. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, es decir, ya no habrá más llanto, ya no habrá más tristeza, ya no habrá más dolor. Y todo lo que, digamos, el Mesías nos advirtió por adelantado, que tendríamos aflicciones, pero que confiamos en Él, porque Él ha vencido, es hasta esta parte del libro que se cumple, como dice el Mesías, hasta que todo se haya cumplido. En el Apocalipsis 22 termina diciendo: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero.
No habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni luz de sol, porque Elohim Adonai los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, es decir, confían en esta profecía. Y Yahweh Elohim de los espíritus, de los profetas, ha enviado a su ángel, lo mismo que decía Jacob, para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, creo que lo leí mal, otra vez. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, que practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Dice el mismo Mesías: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Esas obras que hemos visto en este recorrido, que pueden ser las de uno propio, lo que a mí se me ocurrió que es lo bueno y lo malo, como dice acá, de injusticia o de inmundicia, o pueden ser obras de justicia y de santidad, el sendero recto, del cual procede el agua de vida, de seguir la instrucción del Eterno. Esa es la recompensa que vamos a recibir, estar en el libro de la vida o no. Y sella todo esto que nos ha prometido, que Él enjugará toda lágrima, que ya no tendremos ni calor, ni necesidad del sol, ni nada, diciendo: yo soy el Aleph y la Taf, o el Alfa y el Omega. Eso quiere decir el principio y el fin, el primero y el último, es decir, el eterno. O sea que el que sella esta profecía, el que firma esta promesa, es el mismo Dios que sustentó a Jacob, el mismo ángel que lo liberó del mal, el mismo pastor que reunirá a las ovejas de su pueblo, el mismo Yeshua que nos salva, que nos limpia, que nos da nuestras ropas blancas para poder estar delante de la presencia del trono. Y pues eso es todo. Eso es verdad. Amén, gloria al Eterno. Pues vamos a orar para terminar este tiempo. Padre, te damos gracias por esta porción de tu Torah, Señor. Gracias porque nos has permitido terminar un libro de tu Torah. Gracias porque tú nos has redimido. Gracias porque tú nos muestras a Mesías. Tú has destapado nuestros ojos y nuestros oídos para que podamos ver y escuchar la voz del buen pastor. Te rogamos, Padre, que nos permita seguirlo viendo el resto de la lectura de tus parashot. Te ruego, Adonai, que nos ayudes a discernir tu voz, que nos ayudes a estar sometidos a ti en humildad y hacerlo todo por amor y agradecimiento a aquel que nos ha limpiado. En el nombre de nuestro don Yeshua, te damos las gracias. Amén.